Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Ya encontraste el verdadero camino? ¿Ya encontraste el verdadero sentido a tu vida? Bienvenido a tu programa Tiempo de Paz. En este programa abrimos la Biblia y escuchamos la voz de Dios. Un grande abrazo y saludo para ti que estás ahí detrás de esa pantalla, tal vez desde Norteamérica, Sudamérica, donde tú te encuentres en este momento. Gracias por darle tiempo al dueño del tiempo. Mira, la Escuela Bíblica Nuevo Tiempo tiene un regalo para ti. Tenemos esta revista Esperanza que lleva por título En la mira de la verdad. Si tú quieres conocer un poco más acerca de los grandes mensajes que Jesucristo mencionó, algunos textos que a veces son malinterpretados o textos un poco confusos, si tú quieres conocer más de esto, pide ahora mismo la revista Esperanza En la mira de la verdad. Escríbeme al WhatsApp que aparece en pantalla o si lo prefieres también puedes escribirme un correo electrónico. Recordarte que esta revista Esperanza llega de manera gratuita gracias a las donaciones de nuestros ángeles de esperanza. ¿Ya tuviste algún obstáculo en tu vida en algún momento? ¿Ya trataste de avanzar en cierta dirección y tal vez notas que las puertas se cierran? O tal vez donde tú esperabas encontrar el más grande apoyo, te das cuenta que no es así. Sabes, hoy hablaremos acerca de algunos obstáculos que acontecieron dentro del ministerio de Jesucristo. Hoy hablaremos sobre un tema que va a impactar tu vida, que va a entregarte distintas herramientas para lo cotidiano y lo práctico de tu vida. Si quieres conocer un poco más acerca de eso, quédate conmigo porque aquí iniciamos tu programa Tiempo de Paz. En el año de 1517, el monje Martín Lutero fue conocido por colocar las 95 tesis en la iglesia de Wittenberg. ¿Por qué realizó todo esto? Algunos historiadores mencionan que el ataque que él hacía no era un ataque a la fe, sino él estaba buscando respuestas frente a una institución que tal vez lo único que hacía era cerrar las puertas. Algunas personas dicen que Martín Lutero lo que experimentaba era obstáculos que no permitían que la fe de otras personas puedan crecer. Ese día, ¿sabes? El mundo fue sacudido totalmente. Y ese mismo día, las personas volvieron a abrir la Biblia. Del mismo modo, Jesús entra en cierta oportunidad a Jerusalén y su autoridad es totalmente cuestionada. Los que cuestionaban la autoridad de Jesucristo fueron los distintos tipos de líderes religiosos. Ellos le hicieron muchísimas preguntas, como por ejemplo le dijeron, ¿con qué autoridad haces tú esto? ¿Por qué estás realizando todo ello? Hoy hablaremos de un tema interesante. Hablaremos sobre los obstáculos que Jesús quebró, que Jesús rompió. Hoy en nuestra vida como cristianos también podemos tener distintos obstáculos, ¿sabes? Pero cuando miramos la vida de Cristo nos vamos a dar cuenta que esos obstáculos pueden desvanecerse. Si tú quieres aprender un poco más, quédate conmigo porque ya iniciamos tu programa Tiempo de Paz. Antes de abrir la Biblia, ¿te parece si abrimos nuestro corazón a Dios a través de la oración? Ahí donde tú estás, quiero hacer una oración por ti, por tu familia y para que Dios pueda dirigir este momento donde vamos a aprender de su palabra. Señor nuestro Dios, gracias te damos porque tú eres un Dios bueno. Gracias porque nos dejaste tu palabra, la Biblia, para que nosotros podamos leerla y así saber cómo conducirnos. Tú nos muestras y nos enseñas el camino que debemos de seguir. Te pido, Señor, que tú puedas bendecir a la persona que se encuentra detrás de esa pantalla, la persona que nos está acompañando en este momento, Señor. Bendice su vida, sosténla, ayúdale. Recuérdale, Señor, que no estás solo, que no estás sola y que tu palabra tiene el poder, Señor, para sanar, para traer ánimo, pero por sobre todo para salvar. Oro, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Yo ya tengo aquí mi Biblia y espero que tú también tengas tu Biblia en mano. Y sabes, vamos a dirigirnos al Evangelio de Lucas. Lucas, el capítulo 20, desde el versículo 1 hasta el versículo 8, vamos a encontrar la historia del día de hoy.
Antes de esto, tal vez vale la pena que mencionemos cuál fue el contexto histórico de esta historia. ¿Te parece si vemos un poquito el contexto histórico, el contexto cultural? Este acontecimiento va antes de los días de la crucifixión. Jesús ya había limpiado el templo. Pero aquí pasó algo. A los religiosos, a los distintos líderes religiosos, lo que Jesús había realizado les incomodó muchísimo. Al día siguiente, mientras estaba enseñando en el templo, surgieron distintas preguntas. Como por ejemplo, en la historia se dice, ¿con qué autoridad haces tú estas cosas? Vamos al texto bíblico. Sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. Y le hablaron diciendo, dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo, os haré yo también una pregunta. Respóndanme, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Mira, estos primeros 4 versículos nos muestran algo que no debemos pasar de largo. En primer lugar, Jesús en todo momento está enseñando. Cuando Jesús enseña, transmite vida. Cuando Jesús enseña, transmite esperanza. Cuando Jesús enseña, te recuerda que tú no estás solo. Él lo estaba haciendo dentro del templo. El texto bíblico dice que sus enseñanzas redundaban o estaban supeditadas, estaban dirigidas, de donde eran extraídas, del evangelio y anunciando el evangelio. La palabra evangelio significa buenas noticias. Yo no sé cuántas buenas noticias has recibido durante este día. Yo no sé si cuando tú enciendes la televisión lo que encuentras son buenas noticias o tal vez todo lo contrario. Jesucristo cuando enseña, Él está entregando buenas noticias, porque el evangelio son buenas noticias de salvación. ¿Salvación de qué? Tal vez te preguntas. Salvación del pecado, salvación del dolor, salvación de la muerte, salvación del sinsentido de la vida, salvación de la tragedia o de la fatalidad humana. Esto es lo que Jesucristo les estaba trayendo. Y dentro de ese contexto acontece algo. Vemos que los líderes religiosos se acercan. ¿Quiénes son? Sacerdotes principales. También estaban escribas y algunos ancianos. Jesús rompe todo obstáculo. Y aquí yo quiero que tú prestes atención. Porque en este texto bíblico vamos a encontrar la primera enseñanza en este momento. La religión sin Cristo muchas veces puede ser un obstáculo. Mira, cuando Jesús le hacen esta pregunta, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? En lugar de discernimiento espiritual, que era lo que se esperaba que estos líderes deberían tener, al darse cuenta que estaban frente al Hijo de Dios. No estaban frente a cualquier ser humano. Ellos estaban viendo al Hijo de Dios actuar, al Hijo de Dios enseñar, pero ellos no. Ellos se bloquearon y empezaron a sentir estos celos institucionales. Y les dicen, ¿quién te envió? ¿Con qué autoridad empezaste a hacer todo esto? El deseo de controlar el sistema en aquel momento era mucho mayor que el deseo de conocer la verdad. Ellos estaban más preocupados por lo exterior que por lo interno. Ellos se preocupaban más por lo que veían, lo que lograban de manera externa, que lo que podían lograr de manera interna, que al fin y al cabo es lo único que nos lleva a vivir una eternidad con Dios. Ellos se preocuparon del sistema, dejaron de lado la verdad. En Mateo 23, el capítulo 13, Jesús en aquel momento también les dijo a estos líderes, les dijo, ay de vosotros escribas, ay de vosotros fariseos, hipócritas, porque ustedes cierran el reino de los cielos delante de los hombres. Estos líderes estaban haciéndole distintas preguntas a Jesucristo. Estos líderes lo que se encontraron en ese momento, en lugar de traerles paz, tranquilidad, diciendo, mira qué maravillosas señales, este es el Mesías por el cual nosotros hemos esperado durante mucho tiempo. No, ellos hicieron todo lo contrario. Yo quiero hacerte una pregunta en este momento. ¿Tú crees en Jesucristo? Sí, las distintas estadísticas mencionan y dicen que hay cierto porcentaje
en cada país en el mundo de cristianos. Por supuesto, hay algunos países donde también aún no se conoce de Jesús. Pero yo te pregunto, ¿tú ya conoces de Jesús? Si tu respuesta es sí, yo te hago otra pregunta. ¿Estás viviendo una fe heredada, una fe vacía, una fe institucional, o tu fe se basa en una relación viva con Cristo? Esta pregunta es importante porque los escribas, los fariseos, estos sacerdotes principales que menciona el Evangelio, eran personas que estaban en contacto con una vida religiosa. Se esperaba que ellos sean el ejemplo, se esperaba que ellos puedan ayudar a las personas, a los más necesitados, a las viudas, a los desvalidos. Se esperaba esto. Ellos no es que no conocían la ley. Ellos no es que estaban distantes de lo que el plan de Dios era para sus vidas, pero ellos habían institucionalizado su fe. Ellos tenían una fe vacía. Ellos solamente se preocupaban por lo externo y habían olvidado lo más importante, la relación viva con Dios. La religión sin Jesús se vuelve en un ídolo. Y esto es lo que estaban haciendo los fariseos, los escribas y estos principales sacerdotes. Entonces es una buena pregunta para iniciar. ¿Tu fe es una fe basada en una relación con Jesucristo? ¿O es una fe simplemente vacía, institucionalizada, heredada? El otro día conversaba con un joven y él me decía, bueno, yo pertenezco a esta iglesia o soy de esta religión. ¿Por qué? Porque papá era de esta religión. Y porque los abuelos de papá eran de esta religión. Y porque mis bisabuelos también. Él estaba llevando una fe heredada, simplemente de manera tradicional. Pero él no había tenido una experiencia con Jesucristo. ¿Cómo deduzco esto? Por la historia que él me contó. Que él ya había intentado quitarse la vida en varias oportunidades. Que él sí creía que existía un Dios, pero sentía que ese Dios era un Dios distante y que no tenía tiempo para atender las necesidades de él. Yo no sé cuál es la experiencia de vida que tú estás llevando hasta aquí. Yo no sé si tal vez en algún momento has sentido que en lugar de acercarte a Dios, hay cosas en la vida que lo único que hacen es colocarte más obstáculos. Y muchas veces tal vez tú has querido asistir a una iglesia, muchas veces has tratado de acercarte y encuentras obstáculos. Jesús rompe todo obstáculo. Es ahí cuando a él le hicieron esta pregunta. Dinos, por favor, ¿con qué autoridad tú estás realizando todo esto? ¿Por qué estás haciendo esto? Recuerda esta primera enseñanza que hemos visto. Tómala en cuenta, la religión sin Cristo puede ser un gran obstáculo. En la misma historia de Lucas, el capítulo 20, versículo 1 al 8, aparece una pregunta que ahora Jesús les hace. Y Jesús les dice, Jesús les respondió, yo también os haré una pregunta. Mira, Jesús no responde directamente porque ellos no preguntaban para aprender. Estos hombres, estos líderes religiosos no estaban preguntando por aprender, ellos preguntaban para acusar. Hoy en día también encontramos distintas personas que cuando te hacen una pregunta, tal vez no están haciéndolo para que puedan aprender, para tener un mayor conocimiento, sino muchas veces esas preguntas son preguntas entrampadas, para que el ser humano tal vez se equivoque y después en ese error vengan y te lo mencionen. Vengan y te lo saquen en cara tal vez. Él les hace una pregunta, le dice, muy bien, yo también quiero hacerles una pregunta. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Jesús está revelando, ¿sabes?, una verdad profunda. La verdadera autoridad espiritual que él denotaba. Hoy en día hay muchas personas que toman la decisión incorrecta, deciden vivir una vida vacía. Alejarse de Jesús es tomar la decisión de vivir una vida de acuerdo a las preferencias, una vida de acuerdo a voy a hacer las cosas a mi manera. ¿Por qué tener que leer la Biblia? ¿Por qué tener que acudir a una iglesia? ¿Por qué tener que conversar con Dios a través de la oración? Yo no sé si tú ya te has preguntado estas cosas. Yo no sé si tú ya escuchaste personas que en distintas oportunidades mencionan todo eso. Claro, existen los obstáculos externos, sin duda alguna, y acá en la historia se presentan. Pero sabes, de acuerdo a las decisiones que cada ser humano toma, también existen los obstáculos internos.
Y muchas veces el mismo ser humano es el que se coloca estos obstáculos de manera interna. Entonces me llamarán y no responderé, por cuanto aborrecieron la sabiduría. Cuando Proverbios habla de sabiduría, se está refiriendo al conocimiento de Dios. Esto no es simplemente tener una teoría, no es simplemente saber lo que es la verdad, porque la verdad es una persona, es Jesucristo. Y estos líderes en aquel momento la habían desechado totalmente. Estos líderes en aquel momento cuestionaban lo que Jesucristo hacía. ¿Por qué lo cuestionaban? Porque Jesucristo vino a estar con las personas más débiles. Porque Jesucristo se acercaba a los leprosos, los tocaba. Porque Jesucristo en todo momento estuvo dispuesto a ayudar a distintos hombres que la sociedad en aquel momento les había cerrado toda puerta o toda ayuda. Porque Jesucristo se acercaba a estas mujeres que tal vez tenían una mala reputación, pero Él en todo momento trató de ayudarlas, de ser esa respuesta que estas personas buscaban. Y eso, por supuesto, a los líderes les incomodaba muchísimo. Lucas 5, el versículo 31 y 32 es muy claro. Jesucristo menciona y dice, lo sano no tiene necesidad de médico, sino lo enfermo. No he venido a buscar a justos al arrepentimiento, sino a pecadores arrepentidos. Esto es lo que Jesucristo vino a hacer. Y ellos lo habían olvidado por completo. Por eso Jesús estaba con las personas más necesitadas, con las viudas, con los ladrones, con los leprosos. En todo momento Jesucristo se acercaba a estas personas para poder mostrarles el camino a la salvación. Pero esto a los líderes les incomodaba. No cierres tus oídos al Espíritu Santo. No cierres tus oídos al Espíritu Santo. Hebreos, el capítulo 3, el versículo 15 dice, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. La elección está en cada ser humano. Dios nos entregó libertad, libre albedrío. Dios no nos hizo como robots. Dios te entregó libre albedrío para que tú decidas, para que tú elijas. Recuerda que el amor requiere libertad. La tercera y última enseñanza es la siguiente, y también se encuentra en la palabra de Dios. Respondiendo Jesús les dijo, os haré yo también una pregunta, respondedme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Mira, Jesús en esta pregunta está revelando una verdad profunda que ellos habían ignorado totalmente. O peor aún, que habían decidido no creer. La verdad o la verdadera autoridad espiritual que tenía Jesús como el Hijo de Dios. Jesucristo cuando vino a esta tierra, Él mencionó en todo momento, nada hago por mi propia cuenta. Lo que el Padre me envió a hacer, eso es lo que yo hago. Incluso en esos momentos de agonía. En esos momentos duros y difíciles, cuando Jesús estaba a punto de ir a la cruz del Calvario, Él mencionó y dijo, si es posible, Padre, que hagas pasar esta copa de mí, pero que no se haga mi voluntad. Jesucristo en todo momento vino a realizar la voluntad de Dios. El problema del ser humano hoy es que no queremos rendir nuestra voluntad a una voluntad mayor, que es la voluntad de Dios. El ser humano hoy desea vivir bajo sus preferencias, desea vivir bajo la ley de sus sentidos, lo que le agrada, lo que le gusta, lo que le satisface, y olvida lo más importante, la ley de Dios, porque la ley de Dios es la ley de la libertad. Y en aquel momento, cuando les hace una pregunta, ellos empiezan a pensar y dicen, si decimos esto, vamos a perder. Si decimos lo otro, también. Jesús está que les presenta en ese momento que la verdadera autoridad que Él tenía venía directamente del cielo. ¿Cuántas veces Dios también te habla? ¿Cuántas veces Dios ya ha quebrado distintos obstáculos
para llegar hasta tu corazón. Pero tal vez tú apareces una vez más con más preguntas que no son preguntas ni siquiera para saber, sino son preguntas para atacar, para distanciarte, como lo estaban haciendo estos hombres. Mira, en Juan el capítulo 5, el versículo 30, no puedo yo hacer nada por mí mismo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Tú no necesitas colocar tu fe en ídolos, tú no necesitas colocar tu fe en personas, tú necesitas colocar tu fe en Dios. Tú necesitas colocar tu fe completamente en Jesucristo. Pero ¿cómo puedo tener fe? Tal vez te preguntas. Cuando vamos a la Biblia, en el Nuevo Testamento, en Romanos, encontramos que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Estos hombres se habían equivocado porque estaban colocando toda su fe en estructuras, habían colocado su fe en templos, habían colocado su fe en líderes religiosos. Pero se habían olvidado que el único que tiene la autoridad para salvar, para sanar, para perdonar y para restaurar es Jesucristo. Hoy en día, el mundo también necesita recordar esto, que el único que tiene la capacidad para restaurar, para salvarte, para sanarte es Jesucristo. Entonces, ¿por qué el ser humano, en lugar de acercarse más a Jesús, se distancia? ¿Ya te hiciste esta pregunta? Y es muy sencillo tal vez de responder. ¿Cómo puedo darme cuenta si estoy distanciado o estoy cerca de Dios? El otro día me preguntaba esto un joven. Es muy sencillo. ¿Qué es lo primero que realizas cuando despiertas? ¿Qué es lo que haces cuando abres tus ojos? ¿Acudes al teléfono a ver las notificaciones al celular? O tal vez lo primero que dices es: gracias, Señor, porque estoy vivo, porque estoy viva. Gracias, Señor, porque mi familia está con vida. Mis ojos hoy pueden ver un nuevo y bello día. Después de esto, ¿qué continúas haciendo? ¿Te diriges a buscar a Dios en la Biblia? ¿Abres la Biblia, por lo menos para leer un capítulo, unos 10 versículos, 2 versículos? ¿Qué es lo que estás haciendo cuando inicias tu día? Y tal vez tú dices, es que hay distintas cosas que hacer. Y tal vez dices, hay muchos obstáculos que tengo que poder driblar, pastor, pasar, vencer. Pero el más grande obstáculo, ¿sabes cuál es? El más grande obstáculo es querer vivir una vida sin Dios. Porque el ser humano viene y dice, tengo que hacer muchísimas cosas, tengo que hacer muchas cosas y yo no puedo acercarme. Yo no puedo acercarme a Dios porque no tengo tiempo, tengo que ir al trabajo, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Vivimos de cosas externas y olvidamos lo más importante, conocer a la verdad, que es Jesucristo. Estos líderes religiosos fueron un gran ejemplo acerca de esto. El templo estaba lleno en aquel momento, ¿sabes? Pero la fe estaba vacía. Dios no se acomoda al sistema. Dios lo que hace es trascender, incluso en medio de un sistema que puede estar corrompido, que era el caso de lo que estaba pasando en aquel momento con estos líderes religiosos, con estos escribas, con estos fariseos. Yo quiero hacerte una invitación en el nombre de Jesucristo. Yo no sé cuál es el obstáculo que tú hoy estás atravesando. Yo no sé si el obstáculo que hoy tú tienes tiene un nombre, tiene un rostro, o tal vez es un mismo obstáculo que tú te has colocado. Pero yo quiero recordarte algo importante. La autoridad de Cristo viene del cielo, no de los hombres. Y este grupo de líderes lo habían olvidado. Recuerda que la religión sin Cristo se convierte en un obstáculo para que busques a Dios. Y lo último, Dios no responde a quien cierra su corazón. Estos líderes le hicieron distintas preguntas a Jesús, pero las preguntas que ellos hacían no era para que tengan conocimiento, eran preguntas para distanciarse mucho, mucho más de Dios. ¿En qué vereda te quieres encontrar? ¿Quieres aceptar a Jesucristo en tu corazón? ¿Quieres que Él responda a tus preguntas? Entonces ora, lee la Biblia cada día. Recuerda que Jesús rompe todo obstáculo cuando el ser humano se rinde plenamente a Él. ¿Te gustaría entregarle tu corazón a Dios? ¿Te parece si hacemos una oración? Señor nuestro Dios, gracias por tus bendiciones. Gracias por tu palabra.
Gracias porque tú nos recuerdas, Señor, que muchas veces cada obstáculo que aparece, Señor, en nuestra vida, que nos quiere detener a encontrar la verdadera verdad que eres tú, son cosas, Señor, que tú puedes derribar. Son obstáculos que tú puedes desvanecer. Por favor, bendice a cada persona que se encuentra detrás de esta pantalla. Tú conoces su vida, tú conoces su experiencia, tú sabes por lo que está atravesando él o ella. Pero tal vez hoy, al escuchar este mensaje, ellos están tomando la decisión de entregar su corazón a ti. Responde conforme a tu voluntad, Señor. Oro, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.